Bien, para los efectos de la presente, en primer lugar pedimos disculpas por el retraso, es por razones propias de función de cuenta. Señora Presidenta, número 22 en la tablilla. En Lima, a la 1 de la tarde, con 50 minutos, del día 11 de octubre de 2018, se da cuenta de la audiencia de lectura de sentencia en el recurso de casación número 599-2018. Encontrándose presente, encontrándose presente el señor abogado Juan Carlos Alarcón Caicho, abogado del Partido Político Fuerza Popular, Partido Recurrente, así como la señorita abogada Corina Trujillo Peralta, abogada delegada de la Procuraduría Pública de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, no habiendo concurrido el señor Fiscal Supremo, no obstante haber sido notificado. Bien, vamos a dar una explicación con relación a las razones de la decisión que se emiten en la casación 599 del 2008. Esto con relación al recurso que fuera interpuesto por la defensa técnica del Partido Político Fuerza Popular contra la resolución emitida por la Sala Penal Nacional, que revocó la resolución que declaró fundada la solicitud de control de plazo de la investigación preliminar y, reformándola, declaró infundada la solicitud de control de plazo de la investigación preliminar formulada por la defensa técnica. Los ámbitos por los que ha examinado esta casación, esta Sala Suprema, son por las causales previstas en los incisos 1, 2 y 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal, como se establece o se estableció preliminarmente en la calificación. Ello es referido a la inobservancia del precepto constitucional en el ámbito de tutela judicial, quebrantamiento de precepto procesal y apartamiento de la doctrina jurisprudencial. En atención a ello, vamos a determinar, en primer lugar, el alcance de las denominadas diligencias preliminares previstas en el artículo 330 del Código Procesal Penal, inciso 1 y 2. Vamos a establecer la determinación del plazo de las diligencias preliminares en las investigaciones por crimen organizado y sus posibles ampliaciones, previsto en el 334, apartado 2 del Código Procesal Penal, y también el apartamiento de la doctrina jurisprudencial que invoca el casacionista respecto a la sentencia casatoria que se declaró jurisprudencia vinculante, la número 134 del 2012. El casacionista alega que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial, que se ha lesionado este derecho fundamental, por cuanto a pesar de que el juzgado declaró fundada la apelación de la primera Sala Penal de Apelaciones, fundada su apelación, la Sala Penal avaló la actividad de la Fiscalía, que continuó con las diligencias programadas que fueron dispuestas sin fundamentar la utilidad y la pertinencia. Alega también sobre el plazo de las diligencias preliminares. Refiere su inobservancia, señala que el artículo 334, inciso 2, prevé como máximo plazo para las diligencias preliminares el plazo de 60 días, dentro del cual el fiscal puede disponer de todas aquellas diligencias y actuaciones probatorias que considere urgentes e inaplazables, pues se considera que lo urgente y lo inaplazable no es razonable con el tiempo que toma el fiscal en realizar esta investigación. Finalmente, invoca infracción de doctrina jurisprudencial, artículo 429, número 5, porque señala que la Sala Penal Nacional se ha apartado del fundamento jurídico segundo de la sentencia casatoria 134-2012 ANCASH del año 2012, en tanto considera que no es aplicable al presente caso, pues en dicha casación se hace referencia a la prórroga del plazo para la investigación y no plazo para las diligencias. Eso es lo que considera la Sala Penal Nacional. Bien, vamos a hacer un marco sucinto y una explicación, porque inmediatamente después la sentencia en su texto integral va a ser entregado a las partes y también en la página correspondiente del Poder Judicial va a ser colgada para conocimiento público y de los abogados también, por cierto, porque hay unos criterios que vamos a marcar. Hablemos sobre el alcance de las diligencias preliminares.
La implementación del nuevo Código Procesal Penal, no tan nuevo, en forma gradual ha dado lugar a que diferentes institutos procesales regulados de forma abierta hayan tenido disímiles o diferentes, digamos así, formas de interpretación, colisionando en esta línea con la predictibilidad de las resoluciones judiciales y afectando desde esta perspectiva el derecho a la tutela judicial efectiva. Ello porque nuestra casística no ha sido homogénea, de ahí que es necesario otorgar vía jurisprudencial criterios de interpretación de la norma, pues de lo contrario estaríamos afectando la propia legitimidad del sistema de justicia penal. El nuevo modelo procesal ha traído consigo la facultad exclusiva del fiscal de llevar a cabo diligencias preliminares en las que tiene el señorío y control. Son conceptualizadas normativamente como parte de la investigación preparatoria y el Tribunal Constitucional las define como aquellas que lleva a cabo el fiscal en la fase prejurisdiccional previa al proceso. Las diligencias preliminares como actuaciones iniciales del fiscal orientadas a una finalidad específica no advierten un carácter jurisdiccional, sino de indagación y de averiguación conforme al rol persecutor que le compete al Ministerio Público. Posibilitan estas diligencias que se pase a la otra fase del proceso si así lo decide el fiscal, terminada la diligencia preparatoria o formaliza la investigación preparatoria o dispone el archivo. Conforme al artículo 331, el fiscal está facultado para realizar diligencias preliminares de investigación a fin de determinar si debe formalizar, valga la redundancia, investigación preparatoria, lo que lo vincula con la obligación de actuar con objetividad e independencia de criterio. Este artículo 330, empero, el inciso 2 del mismo cuerpo, preceptúa su finalidad y señala: las diligencias preliminares tienen por finalidad, subrayo, inmediata, realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente. Esto quiere decir que la inicial actividad investigativa del fiscal no se agota en la realización de actos urgentes e inaplazables, destinados a lo ya dicho, sino que a esto se aúna la finalidad de determinar si formaliza la investigación preparatoria, resultado que realizará como resultado de las diligencias investigativas realizadas, dando término a esta fase prejurisdiccional. Los actos urgentes o inaplazables a los que hace referencia la norma procesal van ligados, pues, a un propósito ulterior o a una finalidad mediata, de ser el caso, de formalizar esta investigación, por lo que tales actos, estamos hablando dentro de una investigación por crimen organizado, no deben ser vinculados en estricto a un sentido temporal, lo que resulta de una interpretación sistemática y teleológica de los incisos 330, 1 y 2 del Código Procesal Penal. Categorizar lo urgente y necesario a un mínimo de tiempo limitaría la actuación fiscal, afectaría su rol investigativo y el principio derecho de seguridad jurídica. La regulación procesal establece que el fiscal puede desarrollar investigaciones comunes, investigaciones complejas, ¿no?, de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones incluso. Es dentro de esta dinámica que adquiere sentido la interpretación antes señalada respecto a lo urgente o inaplazable. Ello en función a que en cada caso en concreto el fiscal debe satisfacer los presupuestos que establece el 361 del Código para continuar con su investigación, de lo contrario debe archivar lo actuado. En los delitos de criminalidad organizada, por su impacto social, peligrosidad y efectos en el contexto, la necesidad de la actividad indagativa es mayor, pues debe realizar un tramado de diligencias especiales, recurriendo incluso a técnicas especiales de investigación. La propia complejidad de la criminalidad organizada derive en que realice una pluralidad de actos especiales de investigación. Es por ello que lo urgente e inaplazable
debe ser visto en un sentido restrictivo. Hay que considerar que existen dinámicas criminales donde las estructuras mismas evolucionan y hacen más compleja su indagación. Ahí es donde el rol del fiscal, encaminado a obtener indicios reveladores de la existencia de un hecho de contenido criminal, y la individualización respecto de este hecho adquiere adquiere un sentido significativo, y considerar que por ello se puede complejizar la investigación. Por ello, no es lo mismo realizar actos urgentes o inaplazables en la investigación de un delito común que en una investigación de crimen organizado. De ahí que lo afirmado por el casacionista respecto a que lo urgente e inaplazable en diligencias preliminares solo deben vincularse al factor tiempo, y que todos los actos que se desarrollen durante esta fase tengan dichas características, no importa que la sala haya inobservado, o no significa que la sala haya inobservado, la Sala Penal Nacional, el artículo 330 del inciso 2 del Código Procesal Penal. Sobre la determinación del plazo de las diligencias preliminares y sus posibles ampliaciones. Plazo de las diligencias en investigaciones o de diligencias preliminares por crimen organizado. La presente versa sobre el sentido interpretativo que debemos dar al artículo 334, inciso 2, que regula el plazo de las diligencias preliminares. Desde la vigencia de este código existe un problema de interpretación normativa, dado que el legislador no ha fijado un baremo que determine cuándo finaliza esta actividad indagativa, y al estar íntimamente vinculado a la necesidad de garantizar el derecho fundamental de la persona a ser investigado y juzgado en un plazo razonable, se precisa su tutela a fin de controlar el ejercicio arbitrario del mismo. 334, inciso 2 del Código Procesal Penal establece el plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, ¿no?, salvo que se produzca la detención de una persona. Pero acota, no obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancia de los hechos objeto de investigación. Este precepto contempla un plazo ordinario referencial, 60 días, y un plazo distinto que se fija en función a las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. En este segundo caso al que hacemos referencia, si bien el legislador ha optado por no precisar de manera cuantitativa el límite máximo del plazo de las diligencias preliminares, este Supremo Tribunal ha establecido en las sentencias casatorias 2 del 2008, La Libertad, del 3 de junio del 2008, 14412 Ancash, del 11 de junio del 2013, que el plazo máximo de las diligencias preliminares no pueden, en la hipótesis más extrema, remarco, no pueden ser superior al límite máximo de la duración de la investigación preparatoria. El artículo 342 en su versión primigenia contemplaba únicamente dos clases de investigación preparatoria, común y compleja. La común señalaba 120 días prorrogables a 60 días, para las investigaciones complejas se estableció 8 meses, pero la ley 30.077, ley contra el crimen organizado, vigente desde el 1 de julio del año 2014, modifica el artículo 2, el artículo 342, inciso 2, e incorpora el plazo de investigación preparatoria en 36 meses para el caso de investigaciones de delitos perpetrados por integrantes de organizaciones criminales o personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma. Es claro entonces que la falta de un plazo legal máximo para las diligencias preparatorias de investigaciones comunes, complejas o de criminalidad organizada afecta el principio de derecho de seguridad jurídica.
Por ello es necesario que ese plazo abierto donde no hay un tope, se realicen siempre dentro de un plazo razonable, como expresión de la garantía derivada del derecho fundamental al debido proceso, que no es equivalente al plazo legal, el plazo razonable, sino que depende de las circunstancias particulares en cada caso en concreto. Por eso es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló, para determinar el plazo razonable en un caso concreto, se debe considerar la complejidad del asunto, el comportamiento de las partes y la actuación de los tribunales. Nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que el plazo razonable de la investigación preliminar no tiene ni puede tener en abstracto, haciendo referencia a esta investigación que viene en materia de pronunciamiento, un único plazo para todos los casos, traducido en un número fijo de días, semanas y años, sino que tal razonabilidad inevitablemente debe ser establecida según las circunstancias concretas de cada caso. En efecto, el derecho al plazo razonable no solo permite el control de aquellos plazos latos o excesivos, sino que también permite aquellos cortos reducidos que impiden sustanciar de modo debido a la investigación. De ahí que la determinación del plazo razonable no puede establecerse considerando solo el transcurso del tiempo, sino que requiere de una evaluación objetiva a partir de las circunstancias especiales que rodean a cada caso en concreto. Por ello, las diligencias preliminares orientadas a establecer la ocurrencia de los hechos y la delictuosidad de los mismos en una organización criminal, porque se advierte una infracción de especial gravedad, requieren para sus fines un plazo más lato y razonable, pues uno reducido o limitado impediría su adecuada conclusión. Siguiendo las líneas interpretativas de las sentencias casatorias 2 de 2008 y 144 del 2012 ANCAS, respecto a considerar como baremo el plazo máximo fijado en la investigación preparatoria en el marco de una organización criminal, el plazo máximo de las diligencias preliminares no debe superar los 36 meses. Tal plazo se justifica en atención a que una organización criminal, dada la dinámica de las conductas derivadas, pueden requerir mayor plazo al previsto para las indagaciones de casos comunes o complejos. Presenta mayores dificultades, se exige una mayor inversión de recursos personales, logísticos, demanda un tiempo superior para investigarla o indagarla, a diferencia de otros procesos. Es necesario, por ello, potenciar la eficacia de la persecución penal y no limitar la operatividad fiscal en tanto es posible que decida técnicas especiales de investigación, interceptaciones telefónicas, asistencia judicial, creación de personas jurídicas con propósito de infiltrarse a estas organizaciones, etc. Pero esto no significa en modo alguno que el plazo máximo deba ser utilizado en su integridad, pues en función del interés investigativo, el fiscal puede optar por un plazo menor. La disposición que dicte el fiscal debe, conforme a principios constitucionales, justificar la necesidad del plazo y la razonabilidad de las diligencias ordenadas. El grado de discrecionalidad que tiene del que está investido el fiscal para que lleve a cabo su investigación debe estar siempre precedida del principio de interdicción a la arbitrariedad, no desidia, no inoficiosidad, no, tiene que actuar con celeridad, pues su incumplimiento legitima que el investigado acuda al juez de investigación preparatoria instando su pronunciamiento, control de plazo. En el presente caso, mediante disposición fiscal del 13 de octubre del 2017, ya un año, se resolvió adecuar la investigación seguida al partido político Fuerza Popular
y Clemente Yoshiyama Tanaka a la Ley 30077. Se establece como plazo máximo de las diligencias preliminares 36 meses. Ojo, desde el 20 de octubre, computando desde el 20 de octubre del año 2015. Amplía la investigación también contra Keiko Sofía Fujimori Gucci, Jorge Treyes Montero y Augusto Mario Bedoya Camere, para dilucidar si el plazo máximo fijado por el fiscal señalado para la actuación de la actividad investigativa, para también determinar si esto se encuentra dentro de un plazo razonable, dado el criterio señalado antes y la Ley 30007, es de marcar que el suceso indagativo, conforme el fiscal hace alusión en su disposición, alude el fiscal, como marco de indagación, a un conjunto de hechos en los que, señala él, apreciaría elementos indiciarios de una organización criminal con una aparente estructura de división de funciones. También señala que los informes financieros le permitirían a él inferir que hay una posible organización con división de funciones encargada de consignar aportes que no tendrían sustento por parte del partido político Fuerza Popular. En tal mérito, habiendo el fiscal justificado la posibilidad de un hecho de características vinculadas al ilícito señalado, es de considerar que tal decisión se encuentra justificada. En el presente caso, remarcamos, se inició la investigación el 20 de octubre del 2015, el plazo razonable, porque se le ha dado 36 meses, vencerá el 19 de octubre del 2018, fecha en la que el fiscal determinará si formaliza la investigación preparatoria o archiva lo actuado. Potestad del fiscal. El plazo y su ampliación en investigaciones de crimen organizado. La debe dar una respuesta integral a aquellas situaciones de relevancia social como el crimen organizado. La estructura del proceso penal, como lo dijimos, inicialmente fue concebida desde una concepción de procesos ordinarios y complejo, sin considerar otros aspectos delictuales relevantes que ahora se advierten a través del crimen organizado. Al ser las diligencias preliminares de regulación abierta, la Corte Suprema debe dar una respuesta jurisprudencial que solucione este vacío normativo. Una de las características de la investigación es su progresividad. No es posible afirmar desde su inicio que el fiscal pueda proyectarse respecto a la integridad de las diligencias investigativas que va a llevar a cabo, pues el abanico de posibilidades indagativas no se advierten al iniciarse una indagación preliminar. La estrategia del fiscal debe decantar en lo posible por usar un plazo inicial menor al de los 36 meses. Dentro de ese marco temporal es razonable su ampliación y la oportunidad debe ser siempre previa al vencimiento del plazo inicialmente fijado. Si la ampliación de las diligencias preliminares se realiza fuera del plazo inicialmente fijado, origina responsabilidad disciplinaria del fiscal. En tal supuesto, los actos defectuosos realizados con posterioridad a ello, en mérito al principio de conservación, mantienen validez. En el presente caso, se advierte que hubieron sucesivas ampliaciones, las cuales cuestiona la defensa del casacionista. Así se advierte que el fiscal emitió disposición el 3 de junio, por ejemplo, entre otras ampliaciones, ¿no?, de julio del 2017, y ordenó abrir investigación cuando ya se había señalado, cuando ya había vencido el plazo previsto señalado, a pesar de que el casacionista no solicitó en ese entonces control de plazo de manera inmediata. Lo hacen con posterioridad. La ampliación del plazo, pese a encontrarse este vencido, conforme a lo que hemos señalado, origina, si bien no la invalidez del acto, origina responsabilidad disciplinaria del fiscal a cargo de la investigación preliminar. En el presente caso,
advertimos que ha habido un espacio de tiempo en donde se observa falta de diligencia de la actuación del fiscal. Y esto, conforme a lo señalado, corresponde al Ministerio Público actuar disciplinariamente. Ello conforme a al propio Código Procesal Penal, que así señala: responsabilidad disciplinaria frente al incumplimiento o al cumplimiento de sus obligaciones, Finalmente, en tercer lugar, apartamiento de la doctrina jurisprudencial al haberse emitido la sentencia 134. El casacionista señala: la Sala Penal, al momento de resolver, se aparta de la sentencia casatoria 134/2012 ANCASH del año 2013, 13 de agosto, que preceptúa como doctrina jurisprudencial vinculante lo prescrito en el fundamento jurídico segundo respecto a la prórroga de la investigación preliminar, y si ésta procede a efectuarla pese a estar vencido el plazo fijado por el Ministerio Público. La norma habilita a la Sala Penal de la Corte Suprema, bajo determinados supuestos, a declarar los efectos vinculantes de una sentencia casatoria. Ello en armonía a consolidar la previsibilidad de las decisiones judiciales y potenciar su universalidad interpretativa. Por ello, la selección de un caso del que se crea un precedente afirma la seguridad jurídica e igualdad ante la ley al brindar coherencia a nuestro sistema de justicia. En el presente caso, se denuncia el apartamiento del precedente casacional por parte de la defensa. La regla del precedente casacional es su obligatoriedad de su aplicabilidad, como sustento del fundamento del derecho a la igualdad, lo que no limita su desarrollo, su evolución progresiva en atención a que tiene que responder a las necesidades y valores sociales. La adopción de un precedente o una línea de interpretación no puede tender al inmovilismo y a la fosilización judicial. El respeto al precedente no limita a precisar, aclarar, ampliar o corregir un entendimiento fijado como tal, sobre todo cuando opera un cambio social o un cambio de marco normativo como en el presente. Bien, en la casación cuyo apartamiento se cuestiona, se advierten dos considerandos y una conclusión. La Sala Penal Nacional señala que excepcionalmente se aparta de esta sentencia porque no es clara y conceptúa que se trabajó bajo el supuesto de la investigación preparatoria. En contexto, luego de una explicación amplia y señalando la ratio decidendi de la casación 134/2012, establecemos que esta casación tiene dos considerandos, considerando primero y considerando segundo. El criterio interpretativo del considerando primero es el que nosotros coincidimos. En buena línea, lo que advertimos es que ha habido falta de claridad en el mencionado precedente, y hoy, con esta casación, aclaramos el sentido interpretativo de la misma. Por estos motivos, esta infracción de apartamiento de doctrina jurisprudencial debe rechazarse. En conclusión, la decisión de esta sala es declarar infundada la casación interpuesta por la defensa del partido técnica del partido político Fuerza Popular contra la resolución emitida por mayoría el 4 de abril por la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que revocó la resolución, que declaró fundada la solicitud y, reformándola, declaró infundada la solicitud del control de plazo de la investigación preliminar formulada por el abogado de Fuerza Popular con motivo de las diligencias preliminares desplegadas ante la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Se dispone que esta sentencia casatoria se lee en audiencia pública por la Secretaría de esta Suprema Sala Penal y se notifique a las partes apersonadas a la instancia, incluso a las no recurrentes. Mandamos que, cumplidos estos trámites, se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema.
Firmado Barrios Alvarado, el que habla, Príncipe Trujillo, Sequeiros Vargas, Chávez Mella, Bermejo Ríos. Hemos concluido. Siguiente. De cuenta, por favor. Número 21 en la tablilla, en Lima, a las 2 de la tarde, con 19 minutos, del día 11 de octubre de 2018, se da cuenta de la audiencia de lectura de sentencia en el recurso de casación número 528-2018, encontrándose presente la señorita abogada Juliana Loza Ábalos, abogada de la imputada recurrente Keiko Sofía Fujimori Iguchi. El señor abogado Edward García Navarro, abogado del imputado recurrente Mar Vito Villanela, y la señorita abogada Corina Trujillo Peralta, abogada delegada de la Procuraduría Pública de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, no habiendo concurrido el señor Fiscal Supremo, no obstante haber sido notificado. Bien, vamos a proceder a dar lectura a la casación 528-2018, que advertimos tiene algunos límites homólogos a los señalados en esta casación, ¿no? Los argumentos son casi lo mismo, pero derivan de dos diligencias preliminares. De lectura. Sentencia de casación, Lima, 11 de octubre del 2018. Vistos en audiencia pública los recursos de casación interpuestos por los investigados Keiko Sofía Fujimori Iguchi y Mar Vito Villanela contra el auto superior, que por mayoría revocó el auto de primera instancia y en consecuencia declaró infundada la solicitud de control de plazo que plantearon los recurrentes en las diligencias preliminares incoadas por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Príncipe Trujillo. Fundamentos de hecho. Contra el auto de vista, los afectados Vito Villanela y Fujimori Iguchi interpusieron recurso de casación. El casacionista Vito Villanela solicitó se establezca que los actos de investigación a realizarse en la subfase de diligencias preliminares deben tener una naturaleza de urgente e inaplazable acorde a su finalidad de aseguramiento de las fuentes de prueba y evitación de pérdida de los efectos del delito por el paso del tiempo. Aquellos actos que no tengan esta naturaleza podrán efectuarse en la siguiente subfase de investigación formalizada. La investigada, Fujimori Iguchi, precisó que las características de urgente e inaplazable de las diligencias preliminares está íntimamente ligada al factor tiempo y espacio y se refieren a actos cuyo resultado depende de la celeridad con la que se desarrollen, lo que no puede ser postergado en el tiempo. Precisó que solo la falta de individualización del agente podría justificar una duración mayor de las diligencias preliminares hasta que el sujeto sea identificado. Por otro lado, afirmó que hubiera sido apropiado definir legalmente el plazo máximo de duración de las diligencias preliminares en procesos complejos. Sin embargo, ante la ausencia de tal regulación, debe primar el criterio del plazo razonable. Si se toma en cuenta tales escritos en concordancia con lo expresamente aceptado por el Tribunal Supremo a fojas 97 del cuadernillo, es motivo de casación la debida aplicación del artículo 330, numeral 2 del Código Procesal Penal, referido a la finalidad de las diligencias preliminares, y del artículo 334, numeral 2 del acotado Código, respecto al plazo de las diligencias preliminares, lo que permitirá, a su vez, establecer criterios relacionados con la razonabilidad de la fijación del plazo de la indagación preliminar en los casos de criminalidad organizada. Los fundamentos de derecho del Tribunal Supremo. La finalidad de las diligencias preliminares. El proceso penal común declarativo de condena discurre en tres fases principales destinadas a organizar jurídicamente el encauzamiento de una imputación por un hecho punible. La primera etapa procesal o investigación preparatoria se fundamenta en la necesidad de consolidación o descarte de una atribución penal,
pues la noticia criminal en la mayoría de los casos requiere de la realización de actuaciones investigativas no jurisdiccionales a cargo del titular de la acción penal o de la policía bajo la dirección de aquel, a fin de determinar si existe base suficiente para calificar la antijuricidad del hecho y la incriminación por tal evento a uno o varios sujetos determinados. El actual Código Procesal Penal, en similares características que la legislación anterior, divide esta primera etapa en dos subfases, denominadas diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. Estas, aunque formen parte de un primer periodo procesal, han sido reguladas de manera independiente, atribuyéndose una finalidad específica a cada una y por ende un particular plazo. El artículo 334, inciso 1 de la norma procesal establece que una vez conocida una presunta ofensa penal, el Ministerio Público procederá a calificarla. En tal sentido, puede decidir de manera liminar que no procede formalizar investigación o, por el contrario, que la noticia criminal está acompañada de los elementos objetivos suficientes para inculpar formalmente un delito a un sujeto. No obstante, la realidad nacional denota la necesidad casi generalizada de la realización de actuaciones previas para decidir por la promoción o no de la acción penal, por lo que se dispone el adelantamiento de las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares, entonces, se trata de una subfase donde la actuación de la Fiscalía, apoyada por los órganos policiales, se dirige a realizar actos de investigación destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas, incluyendo a los agraviados y dentro de los límites de la ley asegurarlos. Artículo 330, inciso 2 del Código Procesal Penal. La realización de actos urgentes e inaplazables a los que hace referencia la citada norma está destinada a la consecución de los mencionados objetivos de naturaleza inmediata, que en la mayoría de los casos hace referencia a una actuación pronta del Ministerio Público o de la Policía a fin de apersonarse al lugar de los hechos y establecer la realidad del evento delictivo o impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores o se altere la escena del hecho criminal, e incluso recoger los elementos materiales probatorios y la evidencia física que le podría ser de utilidad. Sin embargo, tales circunstancias no pueden limitar la categorización de actos urgentes e inaplazables en estricto a un sentido temporal, pues no todos los delitos dejan huellas permanentes. Algunos las ofrecen en forma transeúnte y otros no dejan rastros o no producen efectos materiales, o los que había desaparecieron. La realidad delictiva evidencia la existencia de casos, específicamente los vinculados a crimen organizado, que requieren un alto grado de preparación y planeamiento para dilucidar la materialidad del hecho e identificar a los posibles implicados, lo que evidentemente supera el simple apersonamiento a la escena física del delito o la recolección de evidencias tangibles del evento criminal. En estos casos, se requiere de una sofisticada estrategia fiscal y del despliegue de especiales técnicas de investigación para cumplir con la finalidad de las diligencias preliminares. Es por esta razón, relacionada directamente con la complejidad del objeto de investigación, que el legislador ha previsto la posibilidad de adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en diligencias preliminares, como el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, la exhibición y remisión de información en poder de instituciones públicas o privadas, acorde con la ley número 27379 y el artículo 1 del decreto legislativo 989. Por lo que limitar lo urgente o lo inaplazable a un mínimo de tiempo y espacio físico delictivo restringiría la actuación fiscal y afectaría su rol investigativo, e incluso dejaría impune una serie de noticias criminales vinculadas a delitos cometidos
en el marco de una organización criminal que requieren un distinto planteamiento indagatorio para su dilucidación. Una real comprensión del significado de actos urgentes e inaplazables se da con la observancia conjunta de la finalidad inmediata de las diligencias ligada al propósito ulterior de las mismas, conforme una interpretación sistemática de los incisos 1 y 2 del artículo 330 del Código Procesal Penal, que permite sostener la premisa conclusiva de que las diligencias preliminares sirven para determinar si el fiscal debe o no proceder con la promoción de la acción penal, por lo que resulta evidente la importancia de que éstas cumplan su finalidad inmediata, pues solo de esta forma se habilitan las herramientas que permiten al fiscal decidir justificadamente si se presenta o no un proceso penal viable. Como corolario, el carácter de urgente e inaplazables de los actos de investigación no puede limitarse a una interpretación temporal sobre su actuación ni aplicarse en el mismo sentido para las diligencias preliminares en crimen organizado, pues existen determinadas actuaciones que no pueden realizarse en un breve periodo de tiempo, como 60 días o menos, pero ello no desnaturaliza los actos de investigación propios de esta subfase. Al contrario, en cuanto se encuentren orientados a la consecución de su finalidad inmediata, son necesarios para la actuación fiscal de conducir la investigación de un presunto hecho delictivo con las características que reviste la complejidad de una organización criminal, acorde con su atribución constitucional prevista en el artículo 159, inciso 4 de la Constitución. Por ende, los agravios de los casacionistas en este extremo deben ser rechazados. No se inaplicó lo previsto por el artículo 330, inciso 2 del Código Procesal Penal. Es menester precisar que las actuaciones fiscales no pueden ser arbitrarias. Deben respetar las garantías constitucionales que le asiste a todo aquel que se encuentre sometido a una investigación, como la vigencia de la presunción de inocencia y el no sometimiento a una sospecha permanente. En este aspecto, resulta relevante referirnos al plazo de las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares, que constituyen en esencia la base o núcleo de la investigación, comprenden la realización de actos simples y complejos que el fiscal conduce y controla jurídicamente de acuerdo a su finalidad. El artículo 334, inciso 2 del Código Procesal Penal establece que las diligencias preliminares duran 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Esta facultad fiscal de fijar un plazo distinto al de los 60 días, así como la falta de previsión legal de un plazo máximo para las diligencias preliminares, produjo problemas en su aplicación y evidenció la preocupación de la Judicatura por la transgresión de la razonabilidad de la duración de las diligencias preliminares, lo que conllevó finalmente que vía doctrina jurisprudencial se fijara uno, teniendo como referencia el plazo ordinario previsto para la investigación preparatoria formalizada. Mediante casación número 2/2008 de Guaura, el Tribunal Supremo desarrolló los siguientes criterios que están vinculados al plazo de las diligencias preliminares. En doctrina se hace alusión a tres clases de plazos: el plazo legal establecido por ley, el convencional establecido por mutuo acuerdo entre las partes y el judicial señalado por el juez en sus facultades discrecionales. Los plazos para las diligencias preliminares de 20 días naturales, regulación de aquel entonces, y el que se concede al fiscal para fijar uno distinto según las características de complejidad y circunstancias de los hechos, son diferentes y no se hayan comprendidos en los 120 días naturales, más la prórroga que corresponde a la investigación preparatoria propiamente dicha. Aunque la norma procesal no precisa de manera cuantitativa cuál es el límite temporal de las diligencias preliminares, ello no puede afectar el derecho al plazo razonable, que constituye una garantía fundamental integrante del debido proceso. Y el plazo máximo de duración de la investigación preliminar
atendiendo a criterios de orden cualitativo conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, no podrían, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria regulado en el artículo 342 de la Ley Procesal Penal. El 11 de julio del 2003, la Corte Suprema emitió la casación número 144/2012 y ratificó los criterios de su decisión anterior. Precisó que si se trataba de investigaciones complejas, el plazo máximo para llevar a cabo las diligencias preliminares serían de 8 meses, acorde con lo previsto por el artículo 344, inciso 2 del Código Procesal Penal. Es de resaltar, como lo afirma doctrina autorizada, que siempre, desde la perspectiva garantizadora, habrá de sostenerse que las diligencias preliminares no pueden extenderse indefinidamente al extremo de desnaturalizar la garantía del plazo razonable. En tal sentido, las decisiones judiciales de la Corte Suprema se sustentaron en la necesidad de fijar un parámetro cuantitativo como límite que permita al juzgador verificar el exceso de esta etapa, debido a lo dificultoso que puede resultar establecer lo razonable o lo excesivo de una actuación, procedimiento o fase cuando no se determine legalmente parámetros claros y así evitar una arbitrariedad en la potestad fiscal, que a su vez conlleve a una afectación de los derechos del investigado. Posterior a la emisión de las casaciones en comentario, se promulgó la Ley 30.077, con el objeto de fijar reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales. Se partió de la premisa que la evolución del fenómeno criminal, producto de la globalización y la era del conocimiento, no solo influía en el modo de pensar, actuar y vivir de las personas, sino que repercutía también en otros componentes colectivos o estructurales, como en el medio ambiente, la seguridad interna e internacional, las comunicaciones sociales y, obviamente, las tendencias de la ilegalidad y el crimen. Y es precisamente esta nueva forma compleja, estructurada y subrepticia de delinquir la que conllevó al planteamiento de un esquema especial de control de la criminalidad. Aunque el artículo 5 de la Ley 30.077 tampoco estableció un plazo máximo para las diligencias preliminares, dejó a salvo la facultad fiscal de fijar un plazo distinto a los 60 días, en atención a las características, grado de complejidad y circunstancia de los hechos objeto de investigación. Es obvio que la investigación en el contexto de una criminalidad organizada importa por su propia naturaleza una mayor inversión de tiempo y recursos para lograr recabar los elementos necesarios para su debida investigación, ya sea a nivel de diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formalizada, que si bien difieren en sus finalidades, cada una implica un nivel de actuaciones destinadas a cumplir su propósito. En ese sentido, resulta necesario acudir al criterio jurisprudencial adoptado en las casaciones 2/2008 y 144/2012, a fin de establecer un marco límite de plazo de duración de las diligencias preliminares en una investigación por crimen organizado, toda vez que el artículo 342, inciso 2 del Código Procesal Penal estableció que para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados, integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ellas o que actúen por encargo de la misma, el plazo de la investigación preparatoria es de 36 meses, las diligencias preliminares, en su hipótesis más extrema, no podrán superar tal plazo. La adopción de este criterio jurisprudencial en modo alguno implica la declaratoria de que todos los procesos en los que se investigue la existencia de una organización criminal destinada a cometer los ilícitos previstos por el artículo 3 de la Ley 30.077 han de durar necesariamente 36 meses. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado la importancia de considerar que la existencia del plazo máximo no resulta el único criterio determinante para constatar que un acto deviene desproporcionado y arbitrario,
pudiendo tornarse en tal inclusive antes del cumplimiento del plazo legal. Para el caso en concreto, es de resaltar que el proceso penal es por definición una coerción estatal, por lo que la persecución fiscal representa, con privación de libertad o sin ella, una pena por la sospecha en la que se somete al investigado, la cual no puede ser indefinida, como una manifestación de la presunción de inocencia que comprende la interdicción constitucional de la sospecha permanente. Bajo este razonamiento y siguiendo una línea jurisprudencial desarrollada desde los años 60 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se concluye que el exceso de una actuación, medida o procedimiento debe verificarse en cada caso concreto, atendiendo a una serie de elementos dentro de los cuales la existencia de un plazo máximo como referente derivado del propio principio de proporcionalidad solo es uno de ellos y no es el único determinante. La defensa técnica de la investigada Fujimori Gucci cuestionó la fijación de un criterio jurisprudencial que establezca un límite máximo a las diligencias preliminares sobre la base de la prohibición constitucional de analogía inmalaparte. Artículo 139, inciso 9 de la Constitución. No obstante, de forma contradictoria, aceptó la posibilidad de un plazo de 8 meses en el supuesto que se decidiera fijar una duración máxima de las diligencias preliminares para casos complejos. Corresponde enfatizar que la determinación de un tope máximo responde a las exigencias propias del principio del Estado de Derecho como límite de la legitimidad del ejercicio del poder penal, a fin de que a falta de pautas claras no se someta a una persona al estado permanente de sospecha. Además, que evita la manipulación judicial de la razonabilidad de la duración de los procesos al estipular un límite absoluto al poder de enjuiciamiento del Estado. Control del plazo razonable. Como quedó anotado, el fiscal no puede utilizar los 36 meses en cualquier investigación de crimen organizado. Ello debe respetar a las necesidades investigativas que denote el hecho denunciado. En tal medida, el artículo 334, inciso 2, consagra en su segunda premisa que quien se considera afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, éste podrá acudir al juez de investigación preparatoria en el plazo de 5 días instando su pronunciamiento. Este instrumento, denominado control de plazos, es un mecanismo de protección del derecho al plazo razonable, contenido implícito de la garantía del debido proceso, que despega su eficacia incluso en la etapa prejurisdiccional. Las reglas a considerar en la evaluación de la razonabilidad del plazo han sido agrupadas por el Tribunal Constitucional en 2 criterios. El objetivo, referido a la naturaleza de los hechos objeto de investigación, esto es, a la complejidad del objeto a investigar, que puede venir determinada no solo por los hechos mismos objeto de esclarecimiento, sino también por el número de investigados, más si se trata de organizaciones criminales, la particular dificultad de realizar determinadas pericias o exámenes especiales que se requieran, así como los tipos de delitos que se imputan al investigado. También ha de considerarse el grado de colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiere el Ministerio Público. En cuanto al criterio subjetivo, ha de comprender la actuación tanto del investigado como del fiscal a cargo de la investigación prejurisdiccional. En el caso en concreto, según lo reiteró el Tribunal de Apelaciones, las diligencias preliminares iniciaron con la disposición número 1 del 8 de marzo del 2016, contra Keiko Sofía Fujimori Gucci y Mar Vito Villanela por el delito de lavado de activos. Se denunció la adquisición de 2 lotes de terrenos industriales valorizados en 617.329 soles por parte de Mar Vito, a pesar de que éste solamente contaba con la empresa Bienes Raíces, que tenía como patrimonio la suma de 1.000 soles. Y los montos de dinero que recaudó Keiko Sofía Fujimori Gucci por supuestos cócteles que significaron una aportación
a la campaña presidencial del 2016 de aproximadamente 1.700.000 soles. Tendrían una finalidad supuestamente ilícita, lo que guardaba conexión con la existencia de una empresa constituida en Delaware para evitar la consignación de los donantes. Mediante disposición número 13 del 27 de septiembre del 2017, se adecuó la presente investigación a los alcances de la Ley 30.077. El fiscal consideró que los elementos de convicción recabados advirtieron que Keiko Fujimori Gucci y el partido Fuerza Popular habrían aparentado reunir montos dinerarios en actividades de su organización, cócteles, con el fin de justificar fondos de procedencia ilícita que merecían ser investigados en el marco de la Ley de Crimen Organizado, pues para estos eventos y acorde con los montos supuestamente percibidos, era necesaria la existencia de una organización delictiva. Asimismo, amplió la investigación preliminar contra Juan Carlos Luna Frisancho, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki y John Lin Lee Park de Yoshiyama. Los dos últimos, pareja de esposos que habían aportado 384.335 soles a la campaña presidencial del 2016 que lideró la investigada, pero que estarían vinculados a empresas offshore, especialmente Jorge Yoshiyama, quien según una manifestación estaría acostumbrado a constituir empresas con personas que prestan sus nombres a fin de realizar operaciones en el blanqueo o lavado de activos y actuar desde el anonimato. En el caso de Juan Carlos Luna Frisancho, aceptó prestar su nombre para una de las empresas en Perú, no obstante, se verificó que figuró como propietario de un porcentaje de acciones junto con la sociedad offshore panameña, además que se mantuvo como accionista hasta el 2015 y participó en una junta general. Además, mediante disposición número 15, se desestimó el pedido de desacumulación de la imputación formulada por Mar Vito en atención a la unidad de la investigación y a la fase de construcción de la teoría del caso en la cual se encontraba el proceso, así como la necesidad de verificar si su imputación, adquisición de 2 lotes de terrenos valorizados en 617.329 soles, estaba vinculada o no con los otros aspectos de las incriminaciones realizadas a sus demás coinvestigados, principalmente a su cónyuge Fujimori Iguchi. Estos actos de indagación fiscal determinaron la adecuación de las reglas de la investigación a la Ley de Crimen Organizado y a su vez justificaron la competencia de la Sala Penal Nacional, quien para la razonabilidad del plazo de la investigación, además de la complejidad del objeto que se investiga, apreció una serie de diligencias efectuadas y dispuestas por el fiscal supraprovincial para la consecución de sus fines, conforme al siguiente detalle: las disposiciones números 1, 2 y 7, que ordenaron la realización de sendos actos de investigación, en su mayoría solicitudes dirigidas a instituciones públicas o privadas, como la SUNAT, OMPE, Superintendencia de Bancas y Seguros, Infocor, SUNAR, para que brinden diversa información de las personas que son investigadas. Y las disposiciones números 13, 14, 16, 17, 18 y 23, que dispusieron la recepción de sendas declaraciones y 28 actos de investigación que están relacionados con las manifestaciones de los aportantes a la campaña presidencial del 2016 por el partido liderado por una de las investigadas, lo que guardó correspondencia con la noticia criminal que dio inicio a la investigación en el 2016, pero que amplió su objeto de investigación para incluir otros hechos realizados en ese año, así como otras personas involucradas, y justificó la adecuación de mayores actos investigativos que se dirigieron a la consecución de la finalidad de las diligencias preliminares. Las defensas técnicas de los casacionistas cuestionaron en audiencia ante este tribunal la emisión de todas las disposiciones fiscales de la presente investigación. Indicaron que éstas se dictaron luego de vencidos los plazos que el fiscal provincial determinó discrecionalmente acorde al avance de las investigaciones y que en concreto la disposición fiscal 13 se dio luego de sus solicitudes de control de plazo.
Al respecto, es menester recordar que los investigados no cuestionaron en el momento procesal oportuno las ampliaciones progresivas del plazo de las diligencias preliminares, con lo que convalidaron los actos que ahora consideran arbitrarios. Conforme lo señaló el Tribunal Superior, las disposiciones fiscales emitidas luego del vencimiento del plazo señalado discrecionalmente por el fiscal no implican una situación de caducidad del plazo, pues son las reglas jurídico-procesales las que determinan cuándo la falta de actividad genera consecuencias determinadas o constituye un presupuesto necesario de la actividad por venir, situación que no se presenta en el caso en concreto, lo que no obsta que el fiscal tenga responsabilidad disciplinaria si se observa desidia o falta de diligencia en su actuación como en la presente y compete al Ministerio Público actuar disciplinariamente. Asimismo, la emisión de la disposición 13 luego del pedido de control de plazos no la invalida per se y se verifica que aquel acto de impulso fiscal se dio cuando aún estaban vigentes los 90 días que se fijaron en la disposición número 11 del 15 de agosto del 2017, la que tampoco fue observada por los investigados. En suma, se aprecia que la recurrida observó los criterios de complejidad del objeto de investigación materializado por la naturaleza de lo que se investiga, delito de lavado de activos realizado mediante una organización criminal, la cuantiosidad de lo que conforma el corpus probatorium, así como el grado de dificultad en la recopilación de cierta información. No se afectó la garantía del plazo razonable de las diligencias preliminares, que culminaría el 7 de marzo del 2019, pudiendo el fiscal disponer su conclusión antes si aprecia el cumplimiento de su finalidad investigativa acorde a la naturaleza de la subfase procesal en la que nos encontramos y le asiste a las partes que se consideren afectadas por un excesivo tiempo de duración solicitar el término de las mismas, teniendo en cuenta que desde el análisis del último control judicial materia de cuestionamiento han transcurrido aproximadamente 8 meses. Finalmente, si bien se admitieron las casaciones por el motivo de infracción de ley penal material artículo 429, inciso 3 del Código Procesal Penal, el supuesto de la norma no se presentó en el presente caso. Sin embargo, los fundamentos fácticos del autoconcesorio y consiguiente discusión en audiencia de casación por los legitimados han sido desarrollados en la presente resolución al estar directamente vinculados con la causal de vulneración del plazo razonable, motivo también admitido por el Tribunal Supremo. Decisión: por estos fundamentos, declararon infundados los recursos de casación por vulneración del plazo razonable e indebida aplicación de los artículos 330, inciso 2 y 334, inciso 2 del Código Procesal Penal, interpuesto por los encausados Keiko Sofía Fujimori Gucci y Mar Vito Villanela, contra el auto superior del 26 de febrero del 2018, que por mayoría revocó el auto de primera instancia del 17 de noviembre del 2017. En consecuencia, declaró infundada la solicitud de control de plazos que plantearon en el procedimiento de diligencias preliminares incoadas por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Mandaron que, cumplidos los trámites, se devuelve el proceso al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de casación. Firmado Barrios Alvarado, Príncipe Trujillo, Sequeiros Vargas, Chávez Mella, Bermejo Ríos. Ha concluido la audiencia, señores. Por secretaría se les notificará.